Estudiantes le ganó por penales 5-4 a Racing y se consagró campeón del torneo argentino. Muslera atajó el último penal a Pardo, le atajó el último penal a Pardo y nada, Estudiantes se consagró campeón del torneo clausura del fútbol argentino. Vamos a hablar un poquito de cómo fue el partido. Podemos llegar a decir que yo creo que el primer tiempo, algo que venimos viendo también en las semifinales y en todos los partidos anteriores, es como que se midieron bastante. Y esperaron tener la oportunidad, digamos, de alguna situación de gol o alguna cuestión. Racing jugó como jugó prácticamente contra Boca, esperando, aguantando, intentando tener un poquito más la pelota. Estudiantes tuvo un par de situaciones de gol, la de Thiaguito Palacios en el primer tiempo, alguna de Carrillo, creo. Y Racing había tenido una, creo que de Mura, que le había pegado afuera. Y alguna que otra más. Pero tampoco había sido un gran primer tiempo a nivel futbolístico. Creo que fue un partido bastante medio y se midieron bastante bien. En el segundo tiempo cambió la cosa, claramente con la inmediatez del resultado. Uno tenía que ganar, no había otra opción. Empezaron a pasar más situaciones de gol. Creo que Racing encuentra en un pelotazo largo y una jugada que Maravilla Martínez convierte en gol porque es Maravilla Martínez, básicamente, porque la pica por arriba de Mulera, pasa por arriba de los dos defensores y entra la pelota esa, después de aguantar, chocar con un defensor, irse, volver, amagar y picarla por arriba del arquero, pasó por dos defensores de Estudiantes y entró, es un golazo lo que hace Maravilla, es una maravilla. Y bueno, eso le dio mucha tranquilidad a Racing justamente para manejar el resultado, algo que había hecho contra Boca también, había puesto el 1-0 y aguantó todo el segundo tiempo el embiste de un Boca que no había tenido mucho criterio para atacar. Estudiantes, en cambio, tiene jugadores más picantes en el sentido que están en un mejor nivel, creo, y se notó, le generó más situaciones de gol. Sobre todo al final del partido, donde Racing se empezó a tirar un poquito más atrás, claramente con la emergencia del resultado, el 1-0 que está ganando, y Estudiantes se empezó a proponer un poco más. Tuvo algunas situaciones de gol, pero creo que Racing le erró en la última, en esa falta que hace el chico Rojas al costado, al pibito Burgos, que le da la posibilidad a Carrillo de empatar el partido. Pone 1-1 en el minuto 47 del segundo tiempo. Algo que vos decís, bueno, a Racing se le escapa el partido. Justamente ahí se le empieza a escapar un poco el partido. Eh, Después de ahí, claramente nos vamos al suplementario. El suplementario hubo dos jugadas claras, creo que de Racing, la de Maravilla que saca Muslera y la del señor eh, Toto, no es Toto del Monte, que después del pase de Sosa, las tira por el red de travesaño, sorprendentemente en la última del segundo tiempo, del segundo tiempo suplementario. Creo que Racing intentó un poco más, con más criterio, y no tuvo suerte. Estudiantes tuvo la de Alario también, que se fue por el red de travesaño, pero creo que Racing propuso un poco más en el suplementario con los cambios, con la renovación un poco. También se nota el cansancio, digamos, dos tiempos suplementarios es mucho. Después tuvo un partido muy intenso, los nervios y todo, creo que es largo. Y se notó en algunas decisiones. Lo de Sosa poniendo ese pase del final es una cosa de loco. El jugador de Racing no define bien, la tira por el del travesaño, pero no sé si define bien, más decir un centro atrás. Creo que los nervios eran medio complicados. Después de ahí, claramente después se mantuvo el resultado, nos vamos a los penales. Y yo creo que en los penales hay una cuestión de poco de suerte y un poco de que Racing le volvieron a ganar en el sentido de estaba en una ventaja porque Cambeses había atajado un penal cuando estaban 2-2, 2-1, había atajado un penal y ya tenía una ventaja Racing para patear más tranquilo, digamos. Y Muslera atajó dos penales al final, que es lo que le da a Estudiantes el título, y aparte un poco de la cuota de suerte, porque el último penal del señor Rodríguez pasa por abajo de la humanidad de Cambeses, que la intenta, toca, pero por esa suerte de campeón o esa suerte del fútbol, la pelota entra igual. En otro tipo de partido, capaz la pelota las taja Cambeses y seguimos pateando penales. Pero la realidad es que Estudiantes tuvo esa suerte de campeón y gracias a esa pelota que Cambeses
capaz se pasó un poquito, capaz no tuvo suerte, entró medio de milagro y después Muslera le atajó el penal a el Chico Pardo que no había definido mal. Le pegó recto al palo, la verdad que era una buena definición, pasa que Muslera tiene mucha trayectoria y adivinó el palo y la termina sacando. Gran título de Estudiantes, dejó afuera, le ganó el clásico a Gimnasia, le ganó a Rosario Central en la primera vuelta, sufrió un poquito de más contra Racing en la final, pero se consagra campeón con Verón desde la tribuna por la sanción de la AFA, otra de las cosas que en algún momento hablaremos. Nada, un torneo que dejó perlitas para todos, desde cuestiones institucionales hasta sorpresas en el final de la final de este torneo, como capaz ese título medio morboso de que Tapia le tenga que dar al capitán de Estudiantes de La Plata el trofeo de campeón de este torneo. Pero bueno, fue así. Después de ese pasillo dado vuelta y todo lo que pasó, Estudiantes logra salir campeón. Y ahora jugaron la final con Platense a ver quién es el supercampeón del año, el fin de semana que viene, que creo que es, por suerte, el último partido del fútbol argentino.